lo más interesante es la experiencia y hacer muchas cosas y aprender muchas cosas. O sea, no hay una fórmula mágica. Yo no la sé, por lo menos. Y si tú la sabes, por favor, luego cuando colguemos me lo cuentas. No, para eso hacemos esto, ¿no? Para que cada uno comparta su formulación magistral y que luego entre todos, ¿no? Si escuchamos todos los episodios, podamos sacar una fórmula. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Herranz. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Bryce, muchas gracias por la invitación y nada, aquí encantado. Un placer tenerte aquí. Hace tiempo, la verdad, que estamos hablando y todavía no había sido... No te había saltado, así que ya estás por aquí. Eres el director de Corporate Ventures y nuevas tecnologías también dentro del grupo MAU San Miguel. Cuéntanos un poco, o sea, cómo es tu carrera, que llevas 19 años en MAU, y también cómo llegas a esta parte de ser el director de esta parte más de innovación dentro, etcétera. Vale, pues bueno, yo entré en MAU ya más de 19, casi 20 ya añitos, que se dice de pronto. Yo entré en la parte digital. Yo siempre he dicho que soy nativo digital laboral porque empecé en el mundo del marketing y empecé en el mundo de las agencias de marketing. También trabajé en una empresa de videojuegos, en un portal inmobiliario, todo relacionado con el mundo digital. Y bueno, entré cuando todavía no existía Facebook, estábamos con el tab de Messenger, esos tiempos, en donde la web era la parte fundamental y empecé a llevar toda la parte digital del grupo, pues mi departamento. De ahí fuimos evolucionando, entramos en redes sociales, al final pues te puedes imaginar el cambio brutal que ha supuesto esta parte, ¿no? Y bueno, hasta hace aproximadamente unos 5 años desarrollamos todas las marcas del grupo en el mundo digital y hace 5 años internamente nos planteamos que estamos en una, digamos, en la segunda ola de transformación digital. Habíamos hecho ya una muy enfocada al departamento de marketing, pero nos planteamos que tenemos que hacer un nuevo proceso de transformación digital. Ahí me proponen liderar este proceso de transformación. Fue prácticamente un año en el que estuve trabajando junto con una consultora todo el proceso de transformación digital y de ahí salió un plan. Dentro de este plan estaba a desarrollar una oficina de transformación con todo lo que serían unos planes de transformación de determinados proyectos y en el otro lado, digamos, de esta nueva iniciativa estaba en que había que desarrollar una serie de capacidades dentro del grupo que eran talento, innovación abierta y nuevas tecnologías, ¿no? Talento y metodología, quizá podríamos decir, ¿no? Yo lideré esa parte. En un momento, en su inicio se llamaba la Hub Digital y de ahí, desarrollamos todo lo que sería la parte de metodologías, que esto pasó a desarrollarse internamente en el Departamento de Personas y Organización. Fuimos un poco la incubadora del Agile y de otras metodologías y de todo lo que fue la parte de formación digital. Y hasta ahora pues ya seguimos desarrollando las otras dos áreas, que son nuevas tecnologías e innovación abierta. Y en nuevas tecnologías, fundamentalmente lo que trabajamos es aquellas tecnologías que tenemos que desarrollar, que va a ser muy relevantes en los 5 próximos años y que tenemos que generar un foco de conocimiento, porque no son tecnologías que estén en el business as usual actualmente, y ahí complementamos al departamento de IT en esa visión y todo lo que serían las tecnologías a más de 5 o 10 años que van a venir, ¿no? Estamos hablando de cuántica u otros procesos, ¿no? Y ahí tenemos un observatorio tecnológico en el que empezamos a ver cómo tenemos que posicionarnos en base a esta tecnología. Es una parte de innovación
pero muy enfocado también a la Tech. eficiencia tecnológica, tech. Y luego la otra parte es una innovación abierta mucho más pura, mucho más enfocado a la parte de innovación. De hecho, complementamos al departamento de innovación interna. Trabajamos sobre el mismo proceso y coordinamos qué retos de negocio nosotros podemos aportar en la parte de innovación abierta y cuáles se desarrollan directamente a través suyo, ¿no? En función de cómo de cerca o de lejos esté dentro del proceso actual de la compañía y que podamos resolver con recursos internos o, en este caso, nosotros, que es la parte más abierta externo, con colaboración con otros, etcétera, etcétera. Y eso es más o menos. O sea, un poco cómo ha sido la evolución, ¿no? Pero por tener un poco más o sea, creo que todos conocemos el grupo por las marcas, ¿no? Es decir, por las bebidas que están dentro de vuestro paraguas, pero ¿cómo es un poco la cadena de valor o las diferentes cosas que pasan? Si nos puedes dar un poco más de contexto respecto a lo que es el grupo para también poder entender en qué partes se puede innovar o en qué partes hay oportunidades. Pues, a ver, cosas interesantes. Nosotros tenemos más de 130 años de historia, es una compañía familiar, que yo creo que es uno de los grandes elementos diferenciales, ¿no? Es una compañía de familia española y, de hecho, nuestros presidentes y accionistas bueno, pues están aquí 2 plantas más arriba y están con nosotros prácticamente en el día a día, ¿no? Somos un poco familia, ¿no? En ese sentido. Somos más de 4.000 empleados, tenemos 10 centros de producción de cerveza, 2 en Estados Unidos, 8 en España y 4 manantiales de agua. Y bueno, al final también a nivel de capacidades tenemos parte de nuestra estructura, tenemos también área de distribución, que es esa logística para poder llegar desde un centro logístico, un almacén de distribución, hasta los puntos de venta de hostelería y una compañía de logística que se llama Taisa, que nos sirve, además de darnos servicio a nosotros, también se lo da a otros fabricantes. Son los que nos ayudan en toda la parte logística, desde la fábrica a las diferentes plataformas de las diferentes enseñas para poder transportar toda la cerveza. Agrega esta empresa, Agrega, entiendo, ¿no? exactamente, O sea, hace ruta es logística de gran recorrido. Y fundamentalmente la otra parte es el área internacional, donde pues bueno, nosotros tenemos diferentes marcas, somos Mau, San Miguel y Alhambra en cerveza, las más famosas, y luego Solán de Cabras en la parte de agua. Y bueno, también San Miguel tiene mucho recorrido en todo lo que es Europa. En Inglaterra es una de top 10 de marcas de importación. Y luego tenemos unas marcas en Estados Unidos, en la zona Founders y Avery. Avery está en la zona de Colorado y Founders en Michigan, en la zona de Michigan, en Grand Rapids. Y estas fueron marcas que se compraron hace Correcto. un tiempo y ahora se operan allí bajo el know-how que tiene la familia desde aquí, ¿no? Exactamente, sí, son totalmente nuestras y la verdad es que la experiencia es muy interesante. Y dentro de esta parte de innovación, o sea, ¿colaboráis también con estas marcas que están ahí o al final pasa todo más, o sea, en Madrid o en estos centros? A ver, en el departamento de innovación interno sí, nosotros en innovación abierta no, por una sencilla razón, es un ecosistema totalmente diferente el americano y bueno, pues todavía no estamos ahí ni creo que tampoco ahora mismo es la prioridad, ¿no? Yo creo que también hay que ir paso a paso. Estamos más recuperando todo lo que ha sido la pandemia para el mundo craft. Ha sido muy, muy duro en Estados Unidos y bueno, pues ahí estamos terminando de trabajar el fine tuning de que las operaciones sean más eficientes y ahora no toca en esa parte de innovación. No, y aparte imagino que puedes tener
si consigues con la innovación una mejora de un 1%, en Mau aquí puede tener un impacto brutal en cifras, ¿no? Pero allí entiendo que el negocio es más pequeño y que el Exactamente, impacto va a ser mucho menor. Vale, eso vale. es. Vale. ¿Y cómo planteáis aquí, o sea, cómo es vuestro framework de trabajo un poco, ¿no? O sea, es decir, cómo se identifican esas diferentes oportunidades de innovación y cómo las vais elaborando, o sea, cómo las vais curando en ese proceso? Vale. A ver, nosotros, nuestro plan de innovación está, digamos, nosotros estamos al servicio del plan de innovación, ¿no? Trabajamos diferentes áreas, pero es un plan de innovación global de compañía. No es un plan de innovación específico de innovación abierta, sino que lo que hacemos es integrar toda la innovación de la compañía a través de un departamento que centraliza la innovación. Nosotros aportamos la visión de ecosistema y de innovación abierta y también la parte de tecnología, pero integramos lo que pueda también innovar las propias unidades de negocio o incluso departamento de estrategia o incluso a nivel internacional. Y eso yo creo que también es muy importante que tengamos una única mirada y un único framework que nos permita entender dónde estamos haciendo las acciones y medir todas las acciones con una mirada única. También es importante porque aseguramos que todo el esfuerzo que hacemos o todo el viaje que hacemos va a tener un resultado independientemente de la acción. Yo siempre digo que el camino a veces es más, te aporta más que el resultado en muchos casos y sobre todo en el mundo de innovación, incluso saber por dónde no tienes que ir. Y saberlo pronto es un tema muy interesante. Y nada, definimos año a año cuáles son las acciones y en dónde se pueden trabajar en diferentes áreas. Vemos dónde tiene sentido y nos repartimos. Hay muchos proyectos que directamente, si afronta innovación interna, pues no tiene sentido duplicar y es un tema de estructurar los esfuerzos para que tengan un sentido y hay en algunos que vamos conjuntamente y aportamos los dos puntos de vista. Todo esto se mete en un pipeline de innovación global que además tiene un seguimiento por parte de dirección mensual y que son los que nosotros junto con innovación, nosotros formamos parte de todos los proyectos que lleva innovación, pues una parte concreta es la parte de innovación abierta y en donde nosotros proponemos posibilidades, oportunidades y tenemos todo un proceso de lanzamiento, cribado, escalado y vamos pasando las diferentes fases y tenemos el go, no go, pivotaje, volvemos a presentar si cumple determinados requisitos. Realmente ha sido un esfuerzo de años trabajando, pero creo que tenemos un modelo bastante estructurado digamos, de dirección de la innovación y que además ya está integrado con la dirección general y por tanto podemos tener la visión tanto de la unidad de negocio que también forma parte de esa visión y quizá más cercana a las necesidades de hoy, pero también la parte de visión estratégica. Nosotros también es un tema importante. Estamos en un área, la dirección nuestra es transformación y como su propio nombre indica, parte de nuestro rol es transformar, el hacer las cosas diferentes, ¿no? Y cómo podemos ir virando a nivel cultural para diferentes formas de hacer, para integrar nuevas tendencias, etcétera. Y creo que también el que tengamos todo esto en un único comité y que pueda haber una discusión alrededor de transformación, negocio, dirección general, etcétera, pues es muy rico para todo lo que podamos desarrollar. O sea, aquí comentas que ¿no? Que existe esta oficina de transformación o esta dirección de transformación, pero también que está dirección general, ¿no? Entonces, cuando esto empieza, es decir, el día 1 donde te dicen, oye Alejandro, vamos a explorar qué cosas hay ahí fuera y que podemos traer aquí, esto, ¿cómo nace? O sea, ¿en qué momento? Y viene impulsado por dirección general que dice, oye, tenemos que ir ahí a identificar esas oportunidades? ¿O es algo que tú tuviste que proponer
y a partir de ahí se planteó el hacerlo? A ver, viene de una reflexión más amplia. Esto viene de la primera ola de transformación digital cuando yo todavía estaba en marketing. Realmente se planteó la necesidad de empezar a colaborar con startups como una de las necesidades de esa visión de transformación, y montamos lo que sería el primer programa de innovación abierta, que se llama Barlab. Esto fue en el 2016, que es bastante prematuro, por decirlo de una manera, en España, de los primeros que se plantearon. Y el objetivo, casi fueron 3 ediciones que hicimos con un modelo de aceleración, era un objetivo de cambio cultural. O sea, lo que hacíamos era involucrar a la organización en buscar startups para mejorar toda la cadena de valor, pero sobre todo que los mentores que pudiéramos dar a esas startups fueran directivos internos. El objetivo sobre todo estaba en que digamos, nuestros directivos tuvieran también en el mindset todas las posibilidades que les da la parte de innovación abierta, y por parte de las startups también que pudiéramos transmitirles el máximo valor, porque teníamos los mejores expertos, ¿no? Hay gente que tiene muchos años trabajando en una empresa top y con planes muy interesantes. Fue la primera parte y la verdad es que fue un éxito. Hicimos tanto toda la parte de valoración interna y externa, funcionó muy bien. En la parte de cultura, que ya te digo que fue la primera y el modelo que nosotros planteamos, y luego todo lo que sería la plataforma de Barlab, la hemos estado trabajando para objetivos más de negocio. En ese sentido, trabajamos en challenge específicos para buscar soluciones que luego hemos integrado en nuestros portales, por ejemplo, de hostelería, lo que sería Rentabilibar, que es nuestra plataforma de relación con los puntos de venta. Y ahora mismo realmente para nosotros es Barlab Ventus. Es una plataforma de innovación abierta en la que nosotros podemos ofrecer a las startups cuáles son las áreas de trabajo que estamos buscando ayuda, ¿no? Que necesitamos aportaciones desde el mundo de la innovación abierta, y poder definirles esos retos y facilitar también el que nos puedan trasladar información. Lo que estamos haciendo también es integrando que cuando una startup se suscribe a un reto de Barlab Ventures, directamente está firmando un contrato de confidencialidad recíproco y que se pueda agilizar, digamos, todo lo que sería el trasvase de información nuestro con la startup y la startup con nosotros, ¿no? Y bueno, fue una plataforma que hemos puesto en marcha a mediados del año pasado y que la verdad es que estamos muy contentos. Hemos estado también trabajando un challenge de nuevas bebidas que lo hicimos también el año pasado, y ahora estamos con un foco también en búsqueda de soluciones para la valorización de nuestros subproductos, que es el bagazo y la levadura, que ahora mismo nosotros los vendemos para consumo animal, pero que siempre estamos buscando soluciones que nos puedan aportar valor en otros entornos. O sea, al final esto nace primero como una aceleradora, ¿no? O sea, y un poco el soporte o el win-win común, ¿no? Es decir, o sea, yo, Mau, te voy a ayudar a ti, startup, o sea, en esta parte de procesos, etcétera y tal, es decir, trasladarte el conocimiento de mi equipo directivo, pero yo de ti también voy a aprender cosas nuevas, ¿no? De formas de trabajar, o sea, un cambio cultural que me vaya preparando la organización para el futuro, ¿no? Y de esto empieza en 2016. Pasaron una serie de ediciones y ahora que ya estamos con ese mindset interno, entiendo que esta aceleradora ya no tiene sentido. También entiendo que la madurez del propio ecosistema de startups, etcétera, pues igual ya no hace, y que cada vez, o sea, estáis vosotros más abiertos y tal, ya no cuadra tanto que haya esto. Pero seguimos, o sea, ya tenemos esa parte cultural y seguimos estando abiertos a trabajar con Claro. startups, ¿no? A ver, es una evolución, ¿eh? Yo creo que ya sabemos mucho mejor, ¿no? Que
qué necesita una startup. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que le podemos pedir y lo que no la podemos despistar, qué cosas está en su core. Entendemos muy bien cómo tienen que ser los procesos de una startup en cuanto a crecimiento, nivel de madurez que puedes buscar en cada uno de ellos, y yo creo que eso pues necesitas haberlo vivido, ¿no? Y necesitas ir conociendo, ir viéndolo. Supongo que a una startup le pasa lo mismo con los corporate, ¿no? O sea, tiene que ir conociendo cómo son los procesos, que al principio le parecen súper lentos y se ponen muy nerviosos, y cuando han trabajado con los corporate ya saben que los procesos son bastante peliagudos, ¿no? Con respecto a lo que ellos tienen normalmente trabajando. Entonces, bueno, yo creo que es importante. Yo siempre digo que hay mucha teoría del mundo de innovación abierta y al final hay mucha causística, y lo más interesante es la experiencia y hacer muchas cosas y aprender muchas cosas. O sea, no hay una fórmula mágica. Yo no la sé, por lo menos, y si tú la sabes, por favor, luego cuando colguemos me lo cuentas. No, para eso hacemos esto, ¿no? Para que cada uno comparta su formulación magistral y que luego entre todos, ¿no? Si escuchamos todos los episodios podamos sacar una fórmula. Pero de todas formas, yo aquí, o sea, comparto contigo, que creo que hay un tema cultural que va a hacer que mi fórmula mágica no funcione en tu casa, ¿no? O sea, que sea una forma diferente, igual incluso de productos, o sea, o procesos, o el propio lo que vendéis vosotros puede ser diferente a lo que puede estar incluso dentro de la misma industria de alimentación, ¿no? Es decir, no es lo mismo una cerveza envasada que un perecedero que necesita un proceso diferente, ¿no? O sea, ahí va a ser Sí, diferente. yo lo que definiría aquí es que nosotros cambiamos innovación por escala. O sea, nuestra gran capacidad para una startup es entender cómo tiene que escalar, y eso yo creo que desde la industria lo sabemos hacer muy bien, y ellos a cambio nos tienen que dar innovación, ¿no? Innovación ágil, innovación muy concreta, e incluso modelos de negocio alrededor de áreas de expertise que tienen especialistas, que es una barbaridad muchas veces lo que acumula de conocimiento de un área una startup, y yo creo que eso es algo muy interesante para nosotros, poder disponer de ese conocimiento. Y o sea, de vuestros aprendizajes en estos años trabajando con startups, ¿hay algún caso que nos puedas contar un poco cómo fue también la evolución de cómo, o sea, pues si luego se llegó a integrar, o sea, fuisteis vosotros un cliente o cómo un poco fue como Sí, evolucionando, ¿no? sí, a ver, tenemos muchas experiencias muy diversas. Yo creo que una de las cosas más interesantes, muchas veces cuando se habla en corporates de toda la parte de innovación abierta, casi es, oye, ¿cuántas rondas tienes y cuántas has invertido, ¿no? Y yo creo que no debe ser la única métrica. Al revés, creo que hay muchas veces que trabajar con startups te puede aportar muchísimo valor sin tener que invertir en ellos y haciendo un acuerdo entre partes. Y creo que eso es parte de lo que a veces nos estamos perdiendo por buscar un tema de inversión que a veces es forzado y que puede llegar a distorsionar la relación entre partes, ¿no? Entonces, a ver, cuando nosotros entramos en esta parte, también creemos que es muy relevante el que haya buen feeling y que estemos cómodos y que haya habido un win-win. Intentamos siempre, o casi siempre que podamos, plantear modelos en el que podamos hacer un pilotaje, yo diría de noviazgo, ¿no? Que nos conozcamos y que salgamos a tomar algo antes de casarnos, porque creo que es un tema muy importante por ambas partes y por el futuro de la relación, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y por ejemplo, te contaba antes que tenemos una empresa de logística, se llama Taisa. En su momento a nosotros nos planteó como nuevas tecnologías, oye, me gustaría tener una herramienta de inteligencia artificial para cálculo de rutas, para optimizar rutas de cara a nuestros clientes, ¿no? Tanto
en la parte de emisiones de CO2 como optimización de costes y de cargas. Había la posibilidad de un desarrollo interno con expertos en inteligencia artificial que podemos y mirar el mundo de innovación abierta. Ahí encontramos una startup, se llama Gedila, y nada, pues contactamos con ellos y dijimos, nos gustaría conoceros y saber si estaríais interesados en poder generar un piloto con nosotros para ver qué tal funciona y ir conjuntamente a ver clientes. Y la verdad es que funcionó muy bien por las dos partes. O sea, es decir, nosotros les podíamos aportar que realmente teníamos un negocio logístico y que ellos podían optimizar. Y nosotros teníamos un software que nos aportaba unas eficiencias que podíamos vender a nuestros clientes. Estuvimos probando y al final hemos terminado invirtiendo y esta compañía pues tiene inversión del grupo y realmente se integra prácticamente dentro de nuestra estructura. Entonces, de ese tipo de ejemplos es lo que estamos buscando, sobre todo que realmente podamos ver que aporta valor por ambas partes y en ese sentido buscar modelos de relación. En este caso sí que lo hemos adquirido porque ha habido muy buen rollo y nos hemos casado, o sea, como todo en esta vida, ¿no? Hay otras relaciones que no han ido tanto pero creo que sí que es un buen ejemplo de que al final es importante entender lo que te aporta la otra parte, ¿no? Y vosotros, aquí comentas la parte de clientes, entiendo que son los clientes de esa empresa de logística, ¿no? Es decir, las otras marcas a las que ellos le están haciendo ese routing. Vale. Y también decías aquí ahora, ¿no? Que vinieron los de logística, los de esta empresa de logística, y os dijeron, es aquí innovación, tenemos una duda con el tema de esto, o sea, nos podéis echar un cable. ¿Cómo ordenáis esto? Es decir, o sea, ¿cómo os llegan a vosotros estas propuestas? ¿Es así tal cual? ¿Tenéis algún programa de intraemprendimiento o un buzón de sugerencias de innovación? O sea, ¿cómo organizáis esto? Aquí también ten en cuenta que nosotros somos somos la central, ¿no? Y la central y la unidad de negocio principal. Estamos todos bastante juntitos en ese sentido, pero fundamentalmente hay un proceso interno. En este caso, como nosotros somos nuevas tecnologías, trabajamos con TOIT y tenemos un proceso para todas las necesidades captarlas, ¿no? Esto sí que está perfectamente estructurado. Bueno, yo lo he un poco banalizado, ¿no? Pero fundamentalmente era esa parte. Normalmente sí que hay un pipeline de innovación y la unidad de negocio también muchas veces nos pregunta porque es que la innovación muchas veces dices, oye, ¿tú me podrías ayudar en esto? Yo es que tengo este problema. Y muchas veces nos cuentan problemas más que búscame esto, ¿no? Es, oye, tengo un problema con los subproductos. ¿Tú me podrías ayudar? Y tú tampoco tienes la seguridad de que lo puedas hacer. Tienes que mirar qué soluciones hay en el mercado y si alguna de ellas puede estar o cumplir los requisitos que internamente se han planteado de la solución. Con lo cual, bueno, nosotros normalmente, también te digo, lo que estamos haciendo es intentar estructurar muy bien estos problemas para transformarlos en retos que podamos transmitir al ecosistema. En el reto también tenemos que especificar qué es lo que nosotros le aportamos a ese ecosistema para que nos lo resuelvan, o sea, qué puedes esperar de Mau y qué te podemos aportar. Y en la evaluación de esa solución para el reto, obviamente necesitamos al área de negocio más especializada que nos ayude a ver la solución a nivel técnico, ¿no? O especializado, ¿no? Del área. Con lo cual es un proceso ya bastante estructurado y que se entiende ya perfectamente en la compañía. O sea, somos uno más. En ese sentido, y digo que somos uno más porque creo que lo más difícil que nosotros hemos hecho es hacerlo muy integrado en el día a día de negocio. O sea, ser una parte más de negocio, un área de transformación, que hay una parte que está en la visión de las eficiencias, igual que cualquier otro área. Lo único que nosotros lo hacemos con otras herramientas diferentes, ya pueden ser ecosistema como tecnología, como nuevas tecnologías, y otra parte de generación de nuevos modelos de negocio o modelos diferentes, ¿no? Y yo creo que
esa doble visión es interesante, pero tiene que estar perfectamente integrada en las necesidades actuales de negocio. O sea, nuestro rol no es voy a irme a un negocio en el que no estoy y que no tiene nada que ver conmigo, sino yo tengo que ver cómo voy a potenciar mi negocio para que de cara a futuro siga siendo un negocio como el que es ahora mismo, ¿no? Y dotar esas capacidades. Y eso es más complicado que muchas veces hacer un tema muy disruptivo y que no tiene nada que ver y que tienes una, no sé, por decirlo de una manera, un folio en blanco que tienes que dibujar. Aquí lo que tienes es que adecuar tus soluciones y competir con las soluciones que existen ahora mismo. Intentáis ser bastante eficientes, entonces. Sí. O sea, Nos piden que los valores para medir la innovación, y es muy duro, o sea, también trabajarlo de esta manera es igual para todos. No porque sea innovación abierta, pues, oye, no pasa nada si no cumples estos KPIs. No. Son los mismos para todos. Y yo creo que eso también hace que las propuestas que nosotros tengamos que llevar tengan que ser muy buenas para negocio, y a veces menos es más en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, tienen esa exigencia igual que si fuera una innovación interna. Y que creo que está bien, pero es duro también desde la perspectiva más de disrupción, que tienes mucho menos dato para saber cómo va a salir, ¿no? Yo siempre digo que unos van con GPS y nosotros vamos con brújula, ¿no? En esto, y no sabes si te va a salir con la brújula león o tesoro, ¿no? En la siguiente paso. Entonces, bueno, pues esperemos que nos hagan muchos tesoros y podamos cumplir, pero a veces salen leones, sí. En esta parte, o sea, que comentas esto de que nos salgan muchos tesoros, ¿no? Vosotros, en lo que se refiere al budget que podéis tener, o sea, esto se va, o sea, año a año vamos marcando una parte, o de haber pasado esta startup en la que se invirtió, tenemos este modelo de revenue share, a nosotros nos corresponde una parte de esto y tal. Nosotros tenemos un revenue, o sea, un presupuesto, igual que otras áreas. Además, lo dotamos cada 3 años en función del plan estratégico y en plan de... Y luego toda la parte de inversión va aparte, desde la inversión que tiene la compañía en M&A en general, pues de ahí, si tiene sentido, como tiene el mismo modelo de valoración todo, no cambiamos nada. No hay un fondo específico para corporate con un modelo de gestión diferenciado. Todo está integrado dentro de la compañía y bueno, pues oye, también tiene su dificultad en esa parte. Sí, o sea, es un tema muy cultural, ¿no? O sea, de mantener esas políticas y tal. Sí que es cierto que a vosotros en vuestro día a día entiendo que lo hace más complejo, ¿no? Porque tienes que estar al mismo tiempo invirtiendo seguramente en decisiones de largo plazo, buscando rentabilidades en corto o buscando esa eficiencia, ¿no? Y que dices, ostras, es que lo que decías tú, voy con una brújula y no sé si me voy a encontrar un tesoro o un león. También nos ha ayudado mucho en las propuestas a entender o a perfilarlas, ¿no? Y luego pasa es que tardas más tiempo, obviamente, ¿no? Porque por terminar de perfilar, o sea, el pivotaje, yo muchas veces cuando se habla de las startups pivotan, nosotros generamos procesos a veces demasiado largos quizá para una startup, pero nosotros lo que estamos haciendo es optimizando la propuesta de valor que tenemos que hacer con ellas para que pueda integrarse internamente. Y a veces, pues oye, se tarda más o se tarda menos, porque es más parecido a un proceso de innovación. Pero realmente es más reto, pero también creo que tiene más impacto. Con lo cual, más impacto en el corto, lo que estamos buscando. Nosotros estamos, la verdad es que era un retazo, pero estamos contentos en el modelo porque termina siendo propuestas muy completas que no tienen muchas aristas, es decir, tienen muchísimo más trabajo para nosotros, pero creo que al final tendrán más impacto
y luego todo lo que ganamos por el camino, yo siempre digo el camino o el cambio, nosotros somos área de transformación y lo que nos interesa muchas veces es cómo va cambiando culturalmente la compañía, ¿no? De cosas que al principio eran un no, pasa el tiempo y, oye, lo que me dijiste, eso lo podemos volver a ver y entonces empiezas a ver que tiene mucho más impacto que lo que realmente te juegas a que salga un proyecto o no salga, porque por el camino el entorno también se mueve y a veces lo que te ha pasado es que has ido demasiado pronto a comentar esto a la compañía, pero es cierto que cuando llega la compañía donde tú estabas, tú ya tienes el trabajo hecho. Y sí que estamos viendo que hay cosas que en un principio eran como, bueno, esto no sé muy bien lo que me estás contando y ven aquí, cuéntamelo. Y cambia muchísimo la perspectiva, con lo cual creo que hay que mirar también en el largo plazo y que no nos tenemos que quedar solamente en el resultado de una acción de si pasa o no pasa, sino el modelo de aprendizaje que muchas veces está un poco denostado y que a veces se mide en un PowerPoint y dice, hemos aprendido esto. A veces no sabemos ni lo que estamos aprendiendo y lo vemos más a largo plazo que en el corto. Antes decías que las startups tenían muy controlado el time to market, ¿no? Vosotros estáis controlando el time to board, ¿no? O sea, es decir, con que, en plan, se lo he contado ahora, sé que dentro de hoy me van a decir que no, pero sé que dentro de 6 meses va a venir, o dentro de X tal, vendrá esta unidad de negocio y me dirá, aquello que hablamos, ¿cómo lo reactivamos? Y de hecho es una de las partes que lo medimos a nivel de transformación. Bueno, a nivel interno es, oye, mira, esto que ha pasado, acuérdate que ha sido todo el embrión de que hubiera habido gente que se haya puesto a trabajar en este tema y bueno, al final no es un resultado directo de nuestro trabajo, pero sí que de forma indirecta hemos sido los que hemos encendido la mecha, ¿no? Para que luego haya un cambio. Pues bueno, es parte, es nuestra labor internamente. Creo que es más importante un cambio con un impacto dentro del negocio, en el que impacte muchas más personas que un departamento chiquitito como el mío, ¿no? Que hagamos un proyecto, pero que al final no impacte en la estructura de la compañía. Y la verdad es que desde esa perspectiva estamos viendo muchísimo cambio. También es que yo el cambio cultural también es algo que muchas veces se deja fuera de la visión de una parte de Corporate Venture y para mí es la parte clave, porque no es, yo siempre digo, nosotros somos un transatlántico, no es cuestión de que de vez en cuando lancemos una barquita y seamos más ágiles, es cuestión de que el transatlántico se pueda ir virando y se pueda ir metiendo en sitios donde antes no podía, ¿no? Y creo que es más importante lo segundo que lo primero. Sí, porque vas a seguir siendo un transatlántico y tu potencia es que eres un transatlántico, ¿no? O sea, es que ese es que tú vas a poder ir, marcar un rumbo y tirar y vamos a ir para adelante y vamos a una velocidad, vamos a nuestro paso y vamos llegando, ¿no? Pero también tener esa agilidad de ir pudiendo virar un poquito virar más rumbo. Rápido. Virar más rápido. Sí. Pero tampoco le puedes dar al timón a 90 grados porque el transatlántico vuelca. Eso es. No, es tal cual, ¿eh? Y en esto que comentaste en la parte cultural, te lo preguntaba antes, pero no nos lo saltamos. O sea, ¿tenéis algún programa de intraemprendimiento? ¿Estáis haciendo algo de...? Sí, hemos hecho un programa de intraemprendimiento que además, ha funcionado muy bien. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Grifo Mau, en el que generamos un servicio para poder tener un grifo en casa. Uh-huh. Y esta idea, el primer embrión, lo hicimos desde un programa de intraemprendimiento en el que se buscó una tipología de grifo que fuera portátil, lo trabajaron el equipo y la verdad es que funcionó muy bien y que bueno, de hecho fue el embrión para que luego se pusiera en marcha ese sistema de grifo junto con otro y se estructurara con la marca Mau, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos muy, muy, muy contentos y cada 2 años también hacemos un programa con potenciales, con perfiles internos que tengan un potencial de cara a futuro y que ha salido en su desempeño
en el cual tienen que plantear equipos de trabajo ideas de innovación para la compañía. Y estas ideas, obviamente, como todo, lo tenemos que evaluar y pasar dentro de los requisitos que tenemos de innovación y bueno, pues al final, digamos que tenemos unas 15 ideas todos los años de un set de potenciales, tanto a nivel nacional como internacional, y son una fuente de conocimiento, la verdad es que muy interesante para nosotros. Y en este caso, por ejemplo, del equipo que fue el embrión de esa parte del grifo, o en otros casos, ¿cómo se acaba relacionando? ¿Ellos hacen este programa de intraemprendimiento, o sea, proponen esta idea y construyen un MVP? O sea, ¿cómo es un poco Sí, o sea, ellos al cómo final, acaba sí, y cómo continúan ellos si luego lo hacen? al final había dos opciones. Una, que la idea se integrara en negocio o que se generara una startup. La idea se integró en negocio, con lo cual se metió dentro del proceso de innovación de la compañía. La otra posibilidad hubiera sido que se quedara una startup y en ese sentido, si hubiéramos quedado una startup, teníamos todo un modelo hecho de personas y organización, de tener un modelo de excelencia que si se hubiera querido salir alguno de las personas que formaban parte de la idea, podían salirse 2 años en una excedencia asegurando que tenían la reserva del puesto de trabajo para poder incubar esa idea. Realmente Qué bueno. en ese sentido, la verdad, una valentía por parte de personas de organización en plantear este modelo, pero realmente es que en esta compañía se cree que si esto es lo que quiere alguien, debería tener la posibilidad de elegir. Ojo, no todo el mundo lo elegiría, ¿eh? También hay muchas veces que cuando dices, oye, ¿te vas a pegar una excedencia y 2 años? Hombre, pues mira, no lo sé, ¿eh? Yo les tanteaba un poco y por un lado decían que sí, pero por otro también les daban cierto vértigo, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que lo interesante en este proceso es que estuviera abierta esa posibilidad. No salió porque, ya te digo, se integró en negocio, pero es algo que si se hubiera dado fuera hubiera sido, la verdad es que un tema muy interesante. Vale. Y la parte también de la innovación abierta también va de relacionarse no solo con startups, ¿no? O sea, sino también con otros corporates y tal. Entiendo que en el mundo, o sea, llamámosle food tech, ¿no? Que creo que igual es el que más os encaja a vosotros. ¿Cómo relacionáis aquí también con otros players o con otros corporates? ¿Hay algún proyecto que estéis haciendo en conjunto con algún otro o distribuidor o otra marca o algo por el estilo? Sí, mira, nosotros ahora mismo formamos parte de AECOC. Fuimos uno de estamos en la plataforma de innovación abierta y digamos que ahí tenemos relación con mucha gente de la parte de FoodTech, pero también distribución, hay diferentes partners, ¿no? Dentro de esto. Y ahí sí que hay muy buena relación. Nos vemos prácticamente bimestralmente, compartimos retos colaborativos. De hecho, este año hemos hecho un reto sobre sostenibilidad, en el cual hemos encontrado una startup que nos permite poder procesar residuos de diferentes industrias para generar fertilizante orgánico y bueno, pues al final hemos hecho incluso retos colaborativos y en donde aportamos nosotros diferentes corporates subproductos en función de la localización y yo creo que es una experiencia muy interesante. De hecho, para ponerte en antecedentes, este año pasado, en el 22, hicimos un viaje a ver todo el ecosistema de Holanda del mundo de FoodTech, diferentes corporates, y ahí lo que se hablaba todo el viaje de colaboración, ¿no? Y yo creo que se nos quedó bastante grabados a los que fuimos y estamos muy en contacto en incluso desarrollar iniciativas conjuntas. Estamos viendo también de crear
de cómo podemos integrar pues algunos subproductos en las industrias del otro, trabajando con I+D de diferentes compañías y ver qué podemos aportarnos cada uno. Y bueno, yo creo que al final lo que estamos viendo es que compartir conocimiento y experiencia es beneficioso para ambos. Entonces, bueno, puerta abierta, que hemos empezado mucho más a fondo en este año y el pasado, ¿no? Con toda la parte del PIA y súper contentos. También estamos en el ecosistema de Kilómetro Cero, en F-Talks, colaborando. Yo estoy en la Kilómetro Cero Squad y también con eTable en Spain Food Tech y con todo su ecosistema, digamos, del mundo de Food Tech, y que también con ellos hicimos toda la parte del challenge que te comentaba de nuevas bebidas. Con lo cual, bueno, muy cercanos y colaborando mucho con corporates. ¿Cómo ves, Usam, que va a evolucionar el ecosistema FoodTech? O sea, en el sentido de cómo piensas tú o cuáles son esas nuevas bebidas o nuevos productos, no exactamente estamos trabajando justo en esta para que venga otro sino, o sea, ¿cómo piensas tú que va a evolucionar el mercado en sí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que van a demandar los clientes? Pues mira, aquí tengo, no te podría contestar con certeza. Creo que el mercado español, o por lo que nosotros estamos viendo en otras industrias, te pongo tecnología, tú ves una tendencia en Estados Unidos y sabes que llega a España o en Inglaterra, y calculas cuánto tiempo más o menos, pero que tiene un impacto. En la parte de FoodTech es muy diferente en organolepsia. Incluso aquí en España, en los matices en la organolepsia, en cuanto a los sabores, nosotros tenemos un perfil mucho más bajo también creo que por la cantidad de sabores que hemos tenido nosotros en nuestra infancia, en cuanto a refresco, en cuanto a cerveza, en cuanto a otros elementos, pues quizá no es igual que en otros mercados, ¿no? Y bueno, comparas lineales a nivel Europa y a nivel España y son muy diferentes, incluso el portafolio que tiene un bar en Estados Unidos, en Inglaterra o en España o cualquier otro país de Europa. Entonces, también hemos hecho el esfuerzo de, oye, pues vamos a mirar estas categorías aquí en España, y hay un tema de organolepsia, de sabores mucho más complejos que no encajan aquí. Pero es que no nos encajan ni a nosotros cuando los probamos, ¿eh? O sea, que digo, Haciendo la propia cata, ¿no? Y dices, ostras, esto... esto no sé cómo se lo puede tomar, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente. Y ahí tenemos una particularidad en la parte de bebida, ¿eh? Yo creo que en comida somos nosotros mucho más, variamos mucho más en matices, pero creo que en bebida somos más binarios, ¿no? En los sabores. Y bueno, pues eso, ¿cómo evolucionará? Supongo que esto terminará evolucionando, pues supongo, conforme nos vayamos desarrollando, ¿no? Que entre este portafolio dentro del rango del paladar que podamos ir degustando. Si desde luego no hay más opciones, será naranja, limón, cola y agua con gas. Con gas. Y no es difícil encontrar, digamos, más matices ahí. Y tampoco ha habido nada que haya triunfado en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, estamos mirando, tendencias hay, pero son las mismas que te podría decir cualquiera, más sano, bajo en azúcares. Bueno, estamos mirándolo todo porque no hay ninguna certeza de qué es lo que va a ser lo próximo, ¿no? Yo creo que ahí es complejo. Hay más, nosotros hablamos de más dulzor, menos dulzor, o más amargor y menos amargor, ¿no? Vuestro rol aquí entiendo que pasará más por, o sea, llevándolo un poco a tu parte de nuevos negocios, ¿no? Entiendo que pasará más por adquirir compañías, pequeñas compañías que igual están ya con un producto más validado, o que también vosotros lancéis al mercado nuevas iniciativas y que vosotros vayáis a explorar nuevas verticales a las que entrar.
ahí hay pues las dos posibilidades tenemos encima de la mesa. También puede ser algún producto de fuera que haya triunfado y que nosotros podamos probar en España. Bueno, yo creo que ahí hay un abanico de posibilidades que estamos trabajando en muchos caminos. Y en esta parte de lanzar vosotros estas nuevas verticales, o sea, ¿tenéis experiencias haciéndolo? O sea, ¿cómo un poco cuáles han sido vuestros aprendizajes en ello? Bueno, pues tenemos experiencia, sobre todo tenemos yo creo que músculo, ¿no? de poder hacerlo, porque llegar al bar es difícil y que roten el bar es también muy difícil, ¿no? Y eso es sobre todo lo que estamos viendo, ¿no? Cuáles son las palancas para poder empujar estas nuevas categorías. No tanto que se venda, sino que se venda a nivel masivo, ¿no? Yo es que diferencio La escala ambas que cosas. decías antes. Exactamente. Y bueno, ahí estamos aprendiendo. También te digo, nosotros sabemos hacer lo mediano, lo podemos hacer muy grande. Estamos viendo si somos capaces de lo pequeño hacerlo mediano. Y luego grande, obviamente, ¿no? Pero es casi más difícil para nosotros, por la estructura que tenemos y por cómo nosotros tenemos toda la parte de distribución y cómo funciona todo el modelo de distribución y de venta. Para nosotros es más fácil lo mediano hacerlo grande que lo pequeño hacerlo mediano. O sea, tienes un reto igual cuando metes dentro de vuestro canal, ¿no? Del tubo, algo que estás vendiendo 1.000 euros al mes comparativamente respecto a si estás vendiendo 1 millón al mes, ¿no? O sea que eso ya tienes algo que es mediano, que ya vas a tener como cierta producción, que puedes moverlo bien, pero esa fase de 0 a 1 es la difícil, ¿no? Y la de 1 a 1.000 Claro. va un poco más fácil, pero... Y sobre todo es, si tú, o sea, ¿dónde meterías tú el dinero? En uno que tienes que gastarte muchísimo para que venda un poco, o con uno que sabe, o te gastarías el dinero en tu negocio habitual, que lo tienes perfectamente controlado y que sabes que invirtiendo aquí te puedes conseguir unos números con un porcentaje mayor de éxito. Hombre, depende si eres el director financiero o la parte de innovación, ¿no? O sea, sí, pero bueno. Pero eso que es también tienes esa opcionalidad, ¿no? De decir, ostras, esto podemos aprobarlo. O sea, si metes 1 millón en uno o en otro, ¿no? Igual lo tienes claro. Pero respecto a budgets más bajos, entiendo que es mucho más fácil decidir de claro, dónde... pero sobre todo tienes que tener una visión de que lo que metes en el futuro sea grande, para que tengas ese sentido. Entonces, es donde tienes que encontrar los modelos de validación intermedios para que tú puedas justificar que ahora no te va a dar lo mismo que el otro, pero sí que te lo va a dar en el futuro. Eso sí. Necesitas demostrar como esas palancas de crecimiento, ¿no? O que esos brotes de decir, oye, ahora mismo esto son brotes, pero aquí tendremos un bosque de árboles si hacemos esto y esto y esto y lo metemos dentro de nuestro tubo, ¿no? Y dentro de nuestra escala. O sea, todas las iniciativas que lanzáis, entonces tienen que tener, o sea, un poco como esta visión de llegar a desbancar a Mau, ¿no? Es decir, o sea, todo que tiene suficientemente grande, ¿no? Para poder decir, lleguemos a la escala de que tiene nuestra principal marca o una de nuestras principales marcas. O que acompañe, si no es desbancar a Mao, que se quede ahí cerquita en esa parte que sume, que tampoco por lo menos que nada, sume. que sume. No, exactamente, que para mí que tenga o sea, tenemos unos niveles de rentabilidad estructurados, más o menos además incluso con nuestros propios lanzamientos y nuestras marcas, y es llegar en un periodo de tiempo determinado a esos niveles y cuánto pensamos que necesitamos hacer cada año para poder llegar ahí. Porque la parte esta... Perdón, dime. No, que eso lo tenemos bastante estructurado. Porque esto, o sea, entiendo que colabora entre varias partes, ¿no? También, o sea, la parte de negocio, marketing, innovación interna y vosotros también explorando lo que... O sea, quiero decir, no es algo que solo esté de vuestro lado, ¿no? 100%. Porque además, si no es así, si falla una de las partes, no va a salir bien. No. O sea, si comercial no está convencido,
el producto no va a tener salida en el mercado. Si no es un producto afín a lo que les piden y no tienen forma de posicionarlo en marketing, va a ser complicado. Si no cumple si no tiene un buen comportamiento financiero, tampoco va a estar. O sea, realmente trabajamos en una visión muy global y obviamente nos podemos equivocar, pero es muy consensuado y muy de trabajo en equipo. Totalmente. Hay muchas partes involucradas. Al final, o sea, un crucero, ¿no? O sea, es lo que hablábamos antes. No le puedes dar un giro al tipo tan rápido. Tienes que el capitán, hablar con cada una de las partes que están ahí en el puente Y aunque organizar. a nosotros nos pueda gustar mucho una propuesta, si no cumple todos los checkbox, es que es mejor no insistir porque sabes que al final es nadar para quedarte ahogado en la orilla, ¿no? O sea, que dar un paso más y trabajar en esa parte cuando no está todo alineado no tiene mucho sentido. Totalmente. Este es quizás uno de los aprendizajes, ¿no? De estos 5 años. O sea, ¿cuáles sumarías a lo que le dirías a Alejandro hace 3 o 5 años? En 2016, cuando empezaba con la aceleradora. Pues mira, el tema de resiliencia, ¿no? Ponerlo muy en positivo, ¿no? Yo cuando te paras un poco en un no es una oportunidad de pivotar. Pero un no siempre y cuando te hayan dicho la causa por la que no. Y trabajar en la causa y no en quedarte en, ojo, me han dicho que no. Me han dicho que no por esto y esto es lo que yo tengo que trabajar para que la propuesta sea mejor. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Nosotros ahora estamos sacando proyectos que llevamos un año trabajando y que nos han dicho muchos no por esto, no por esto, no por esto y no por esto. Cuando hemos hecho el checkbox de resolver todas esas problemáticas, el proyecto sale. Entonces, a lenguaje startupero teníamos que pivotar el modelo de negocio, porque si no, no se podía hacer. Y es bueno saberlo y yo creo que eso es un gran aprendizaje. La segunda, quizá, sería mirar más allá y, sobre todo, tener el conocimiento y entender cuándo es el momento de ponerlo a disposición de la compañía. Es decir, hay cosas que hay que trabajarlas porque sabes que va a ser algo interesante, pero también hay que esperar el momento en el que pueda tener más impacto y que haya una necesidad concreta que te lo pueda resolver, no hacer por hacer. Y eso también lo tenemos muy, muy grabado a fuego y hacemos cosas que es más de investigación y hacemos un modelo mixto, ¿no? De, oye, esto es seguimiento de proyectos y esto es investigación en abierto. O sea, y vamos a mirar, obviamente no en hoja, porque me apetece, sino basado en datos, pero sin un objetivo muy claro. En un momento dado, en el corto plazo, te voy a eficienciar esto, pero sí que pensamos que puede ser algo interesante y que tenemos que saber. Empezamos a mirarlo sin tenerlo muy claro. Y creo que también cuándo hay que sacarlo y cuándo hay que estructurarlo para que en la compañía tenga impacto es el segundo. Y luego yo insisto en la parte de la innovación abierta. Es importantísimo que esté conectada a negocio, porque si solamente está unido por un hilo, cuando haya cualquier problema, el hilo se corta mucho más fácil que si forma parte de todo el ecosistema, ¿no? Y ahí tú estarás resolviendo problemas de forma diferente. Yo siempre cuento en la parte de la pandemia, AppInBev, que es la gran cervecera internacional, pudo desarrollar una gran parte de venta directa porque tenía su aceleradora, ZX Ventures, un montón de e-commerce en toda la parte de Latinoamérica. Y luego nos han venido consultoras a contarnos cómo la parte de innovación abierta ha aportado el que pudieran prácticamente virar todo el porcentaje de ventas incremental y no perderlo todo gracias a que tuvieron esa parte de e-commerce. Nosotros tenemos también un canal de venta directa, una tienda Mau San Miguel, y que nos funcionó muy bien para seguir vendiendo, ¿no? Y creo que eso son capacidades que tienes que ir desarrollando y que tienes que saber que es una capacidad que en un momento dado te puede aportar mucho. Aunque en el momento no te esté dando los números que quieras, si tienes muy claro que es una capacidad
que de cara a futuro te va a trabajar para el grupo, tienes que ir regándola y tienes que ir viendo cómo te puedes hacer que esa capacidad sea eficiente, ¿no? Y eso es parte del trabajo. Esto es muy interesante porque al final, o sea, si tú te paras a pensar en un e-commerce solo de cerveza o tal, o sea, es como, no tienes como los básicos de la conveniencia del que busca el cliente, ¿no? Es decir, tienes que ser súper fan o estar buscando una marca en concreto para ir ahí. Pero lo que te da es esta opcionalidad, ¿no? Es decir, ostras, yo lo tengo en marcha, ya pongamos un proyecto que igual tampoco es muy costoso, ¿no? O sea, es decir, que lo hemos arrancado y ahora lo tenemos ahí en stand-by, somos conscientes de lo que es, o sea, y que esto no es nuestro core de... No, va a ser difícil que sea nuestro core de negocio, pero que nos abre unas capacidades, ¿no? O sea, o que nos abre la puerta que pasen otras cosas. Exactamente. Y bueno, que luego todo evoluciona, ¿no? Las cifras de e-commerce en España en global todavía son bajas, pero esto va a evolucionar por pura lógica, ¿eh? O sea, es difícil que alguien lo discuta, habrá alguien que pueda, pero creo que al final tienes que desarrollar unas capacidades para competir en ese mundo. Vosotros lo sabéis muy bien, que tenéis un expertise brutal en esa parte y eso es experiencia y es equivocarte. Y no puedes esperar a, oye, cuando esto sea grande me meto porque es que vas a ir tarde. Vas a ir muy tarde. O sea, tienes que probarlo. Entonces hay cosas que no te van, que tienes que hacerlo y que son capacidades que hay que desarrollarlas y ahí hay que invertir. Invertir quizá pues más desde una perspectiva de I+D, de yo tengo que generar esta capacidad para de cara al futuro ponerla a disposición del grupo y no tanto de innovación. Eso sí que... Y bueno, y luego aprendimos muchas cosas, que tenemos un talentazo interno, que también es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y que los mejores proyectos que nos han salido es cuando hemos juntado el talento interno y el talento externo. Cuando metes los dos en la ecuación es increíble. Entonces, eso muchas veces, como te sientas al lado, dices, bueno, tal, luego vas fuera y dices, joder, es que es un crack, tío. Lo que pasa es que como llevo 20 años viéndonos y tomándonos cafés, no es lo mismo. Entonces, yo creo que entender eso está muy bien y luego entender el talento que tienes en el mundo del emprendimiento, en las startups y ver cómo, o sea, entender también la situación vital de un emprendedor, que yo creo que es clave. Yo también en esta parte, yo también he emprendido porque he querido vivir esa parte, me la ha permitido la compañía, obviamente, y bueno, sé lo que es pues una ronda de financiación que no ha salido bien, que sé lo que es estar unos años de decir, joder, los números no se ponen verdes y esas cosas. Y creo que también esa experiencia tenerla desde un corporate para entender cuál es el momento vital de la startup es fundamental, porque estás hablando con un empresario en el otro lado que está viviendo ese momento. Sí, o sea, esto te dará mucha empatía, ¿no? Y, o sea, y muchas veces esto que tú piensas desde el corporate de, oye, bueno, pues dentro de 3 semanas les digo algo, 3 semanas para ellos puede ser, o sea, posiblemente el clavo ardiendo al que se están tratando de agarrar. Que seguramente no es lo correcto, ¿no? Desde el punto de vista de la startup, de agárrate solo a lo que te puede dar el corporate y tal. Pero te da mucha luego, empatía, ¿no? Si quieres la última, te lo digo, nosotros decimos que somos el API de las startups con la corporación y en la corporación decimos que las startups nos dan superpoderes. Y yo creo que es una buena forma de explicar, ¿no? Si tú eres capaz de trabajar y de colaborar, tienes superpoderes. Y eso es un poco lo que se podría decir más o menos, así a lo... Sí, un poco vomitarte muchas cosas, pero sí que hay muchos aprendizajes, la verdad, en el camino. Tendremos que inventar la bebida, ¿no? Que no sé, esos superpoderes, o sea, juntando las dos cosas de... Ojalá, oye. para Corporate Venture, ¿no? Una bebida ahí de... Efectivamente. Exploremos. Oye, Alejandro, un placer tenerte en el podcast, compartir tu experiencia de todos estos años en Mau. O sea, súper interesante todas las cosas que estáis haciendo y de nuevo muchas gracias por venir a compartir y a abrir lo que estáis haciendo en Mau a los demás.
Muchas gracias a ti por la invitación y nada, y enhorabuena por el podcast que ya sabes que yo soy un fiel seguidor. Pues dentro de 2 semanas tendremos otro episodio para los que nos están escuchando que lo recuerden. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, hasta luego. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.